Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es Piedra Libro. El video de hoy les propongo que reabramos un poco la sección de Escondidos en el Recuerdo, una sección que abrí hace bastante y tengo un poco abandonada, en la que les presento algunos libros infanto-juveniles, aunque como ya dije en otros videos y por si no lo saben lo repito, yo no estoy muy de acuerdo en clasificar a los libros de acuerdo a la edad, y algunos de los libros que traje para mostrarles me va a servir de ejemplo para explicarles por qué. En esta ocasión traje para mostrarles 4 libros de Alfaguara Juvenil. Hay 2 de ellos, por lo menos, que ya se los mostré medio de pasada en otros videos que tenían que ver con otra cosa, pero ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de ellos. En primer lugar, Los Desmaravilladores, 10 cuentos de amor, humor y terror de Elsa Bornemann. Ya se los había mostrado en el book tag del control remoto. Elsa Bornemann es una escritora argentina. Este libro es del 94 más o menos y es de Alfaguara Juvenil de la serie amarilla, o sea que creo que es a partir de los 6 años, no, de los 12. Los 10 cuentos que tiene Los Desmaravilladores son El Titiritero, que es un cuento de terror, Super Juan, un cuento grande como una casa, que es un drama, La Ahuyentalobos, otro cuento de terror, Mal de Amores, una comedia romántica, El Nuevo Frankenstein o Cuento de Pasado Mañana, que es un cuento de terror, Parientes por parte de perro, que es romance, El Tren Fantasma, que es de terror, La Leyenda del Río Negro, que es una leyenda romántica, Vale por dos, que también es romántico, y Los Desmaravilladores, que es un drama. Bueno, este libro, por ejemplo, tiene entre sus cuentos Los Desmaravilladores, que es un cuento corto que relata a través de los ojos de una niña, o de una chica en realidad, y a través de la fantasía habla un poco sobre lo que fue la dictadura en la Argentina, o por lo menos una de las aristas que tuvo este proceso, que fue la separación de algunos niños con sus padres, por parte de los militares. Todo el libro tiene historias muy interesantes, pero creo que esa historia es muy interesante, muy profunda. Y bueno, y creo que demuestra un poco cómo, aunque este libro diga a partir de los 12 años, la temática en la cual está basada trasciende esa edad, trasciende cualquier tipo de edad en realidad. Entonces este es un libro que puede servir a cualquier persona para conocer un poco más sobre la historia argentina, por ejemplo, en este caso. En segundo lugar, me gustaría mostrarles Cuentos con fantasmas y demonios de la tradición judía de Ana María Joa, también una escritora de Buenos Aires. Este libro tiene 8 cuentos, 8 relatos, que son Sara y el demonio Asmodeo, La terrible historia de Rabí José de la Reina, La herencia de los hijos demonios, El golem y la boda prohibida, El testigo, Así de alto, Mi bisabuela Ana enfrenta a los demonios y Un espíritu errante en América. Además de los cuentos o de los relatos, tiene al final de cada uno de ellos un apartado escrito por la autora de en qué se inspiró, más allá de que todo, como dice el título del libro, está inspirado en la tradición judía. Ella comenta bien cuál fue su momento de inspiración, el personaje histórico o fantástico en el cual basó su historia. Para dar un ejemplo, en el primer relato de Sara y el demonio Asmodeo, comenta que estaba buscando demonios o fantasmas para meter en sus historias y encontró una definición, una muy breve descripción de Asmodeo que decía: demonio que, enamorado de Sara, mató a sus 7 maridos. Tobías 3:7. Y para ella eso fue el inicio de toda una historia en donde relata justamente a los 7 maridos de Sara hasta que se encuentra con Tobías y él logra ayudarla en la maldición del demonio Asmodeo. Y bueno, y todos los relatos son más o menos en ese sentido. Hay hombres lobo, mujeres demonio, fantasmas. Mucho está inspirado en historias verídicas, en personajes que existieron en los años 1700, 1800 incluso, que es un poco cercano a nuestra era. Y lo que me parece en ese sentido, que les venía hablando de que sea para niños, acá dice que también es a partir de los 12 años, teniendo en cuenta que son relatos de la tradición judía, de su religión, y que aparecen en sus textos religiosos, sagrados. Me cuesta un poco comprender por qué deberían ser relatos para niños, o ser considerados como solamente para niños cuando cuentan la historia de un pueblo y de sus creencias religiosas. Es muy interesante este libro para iniciarse en lo que es la lectura de otras tradiciones, de otras culturas, y a la vez, bueno, la lectura de cuentos de terror
para cualquier edad. El próximo libro que quiero mostrarles es uno que le tengo mucho cariño, que releí muchas veces cuando era chico. Les estoy hablando de Frin, de Luis María Pesetti. El autor nació en la provincia de Santa Fe, pero bueno, vivió en México muchos años, en donde comenzó a transmitir en un programa de radio la historia de Frin como una radionovela. Luego la convirtió en un libro y la publicó en diferentes países de Latinoamérica y creo que en España también. Frin es un chico, es el protagonista de la historia, es este que está acá con su bicicleta. Es un chico de clase media que odia el deporte pero que le gusta leer, y a lo largo de la novela, del libro, nos va relatando las aventuras que tiene al crecer junto con su grupo de amigos, que son Arno, Alma, Linko y Vera, que también aparecen en la portada, y la relación que tiene con sus padres, con su primer trabajo, con su primer amor, y cómo se da cuenta de la complejidad que tienen las otras familias, porque él tenía la idea de que su familia era pobre y que se llevaban mal, y después ve que existen otras realidades también, incluso en su grupo de amigos, que existen muchas formas de vivir la familia y muchas maneras de desenvolverse en el mundo, y que eso no impide que uno pueda hacer amistad muy fuerte con algunas personas que parecen muy distintas a nosotros. Por ejemplo, su amigo Linko era fanático del fútbol y eso nunca impidió que ellos pudieran compartir ratos juntos, hacer cosas juntos. Es una historia muy simple, muy sencilla, y es un libro que yo recomiendo bastante porque además es cortito, es extremadamente fácil de leer. Por ejemplo, para un viaje me parece que es genial y es muy simpático, lo recomiendo. Por último, un libro que adquirí hace relativamente poco, que se los presenté en un pequeño videíto, La llave del águila, de Elisa Roldán. Ella es una escritora también de Buenos Aires, que hace libros para adolescentes, niños, adolescentes. En este caso nos relata una historia que le sucede a Diego, que es un chico que vive en Godoy Cruz, un pueblo muy lindo que tuve la suerte de visitar, que está en la provincia de Mendoza, muy cerca de la ciudad de Mendoza, que por un trámite que tiene que hacer con su documento de identidad se entera que el apellido de su madre no es el que él siempre creyó, y a partir de ahí también se da cuenta que él no sabe mucho sobre la historia de sus padres antes de vivir en Mendoza. Sus padres, no se los dije antes, habían fallecido hacía muy poco, así que él es huérfano y estaba solo, vivía solo, pero tenía la ayuda de una de sus tías y de sus amigos. Y bueno, y comienza a investigar hasta enterarse que la familia de su madre vive en Buenos Aires, en la capital federal, y decide viajar hacia allá para conocerlos y conocer un poco más sobre su historia y sobre su identidad. Él tiene, lo único que le dejó su madre, una de las pocas cosas que le dejó, es una llave con una forma de águila, y teniendo eso como pista y el apellido de su madre es que se embarca en esta aventura de ubicar a su familia, ayudado por sus amigos Paula, el Chino y Matías. La verdad que es una historia de suspenso que me gustó mucho por cómo está escrita. Cada tanto en la historia aparecen pedacitos de canciones que está escuchando Diego, que en general son de rock nacional argentino, así que yo iba musicalizando en mi cabeza con canciones que a mí me gustan muchísimo. Y los escenarios que va relatando detalla principalmente a la ciudad de Buenos Aires, que es donde transcurre la mayor parte de las cosas. También resultan muy familiares las esquinas, los lugares. Incluso para quien no conoce Buenos Aires por haber visto en la televisión la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y diferentes escenarios que se hacen familiares. Así que es muy lindo de seguir a Diego en su aventura, acompañarlo en resolver este misterio. Así que bueno, quería mostrarles estos libros de Alfaguara Juvenil. Ya ven que todos dicen más o menos a partir de los 10, 12 años, y yo en realidad considero que estatizar la literatura de ese modo no sé si está muy bueno, porque uno podría pensar en que se perderían muchas historias interesantes, sobre todo cuando es más chico. Por ahí yo lo digo un poco desde la experiencia personal, de saber de gente que por ahí le interesaba leer algo y cuando veía que en la portada o en la contraportada decía a partir o para los 10 años, 12 años, por ahí le daba vergüenza o cierto reparo en tomar ese libro, y podía estar perdiéndose de conocer una historia que le encantara, y el mundo podría estar perdiéndose de ganar un lector. También puede tener que ver con que las épocas hayan cambiado. Los libros que yo les mostré son de la década del 90 en general, fines de los 90 o incluso mediados de los 90, y eso puede ser que Alfaguara Juvenil esté dedicada para chicos de 10, 12 años con historias bastante sencillas que hoy por ahí pensamos que son infantiles, y lo juvenil es, bueno, es diferente y está pensado para un público mayor, incluso hasta los 28, 29 o 30 años, ¿no? Pero bueno, yo quería mostrarles estos libros. Me gustaría que me comentaran ustedes qué piensan, si conocen estos libros, si conocen la editorial y la clase de libros que hace.
mensaje, que me comenten qué piensan sobre la literatura infanto-juvenil o sobre la clasificación de los libros en cuanto a las edades para los lectores en tal caso. Todo lo que quieran comentarme, ideas, sugerencias, opiniones, comentarios, ya saben que me re interesa leerlos, así que son bienvenidos. Así que bueno, creo que eso es todo. Quería mostrarles los 4 libros de Alfaguara Juvenil. Estos son los que tengo yo. He leído muchos más que me han prestado a lo largo de mi vida o que he sacado de la biblioteca cuando era chico. En mi colegio había una colección inmensa de estos libros. Espero que les haya gustado. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo. Nosotros nos vemos la próxima y buenos libros.